Una lingüista de 59 años, usuaria de silla de ruedas, recibe una invitación inesperada: viajar a Medio Oriente para descifrar un manuscrito recién descubierto bajo las dunas del desierto. Al llegar, se da cuenta de que el documento guarda secretos de siglos y que el enigmático CEO árabe que la contrató parece temer tanto como desea conocer la verdad. Lo que ninguno de los dos imagina es que esas páginas esconden un lazo profundo entre sus pasados, capaz de transformar sus vidas para siempre. Antes de continuar con esta historia emocionante, aprovecha para suscribirte al canal. Eso ayuda a que nuestro trabajo llegue a más personas, fortalece nuestra comunidad y permite que historias como esta alcancen a quienes más necesitan inspiración. Elena Duarte tenía 59 años y vivía rodeada de estantes abarrotados de libros, diccionarios y cuadernos con marcas de tinta. Su silla de ruedas era parte de la rutina, acompañándola desde hacía años, pero no definía quién era. Aún así, los días le parecían iguales, como si el mundo se hubiera ido encogiendo hasta caber en su pequeño departamento silencioso. Por las mañanas, preparaba su café con calma, abría las cortinas y observaba la calle desde la ventana. Veía niños apurados, gente con maletas, vidas en movimiento, mientras ella sentía que todo lo seu se mantenía en pausa. A veces se preguntaba si ainda quedaba algún grande propósito esperándola más allá de esas 4 paredes. Su historia de superación tenía cicatrices profundas, pero también una fuerza tranquila. El accidente que la llevó a la silla de ruedas había cambiado sus planos, mas no había logrado apagar su mente curiosa. Reaprendió a moverse, a depender de otras personas cuando era necesario, y, sobre todo, a no rendirse ante la sensación de límite. Durante décadas, Elena se había dedicado al estudio de lenguas antiguas, textos cuasi esquecidos y símbolos que pocos se atrevían a interpretar. Había dado clases en universidades, participado en proyectos importantes y publicado artículos especializados. Con el tiempo, sin embargo, eligió retirarse y trabajar desde casa, digitalizando sus notas y organizando su biblioteca. Aquel martes parecía uno más. Elena revisaba viejos apuntes cuando un sonido inesperado interrumpió el silencio. La notificación de un nuevo correo. Pensó que sería publicidad o algún recordatorio automático, pero el asunto la hizo fruncir el ceño. Solicitud confidencial de colaboración lingüística internacional. Abrió el mensaje con cautela. Estaba redactado en un español correcto, pero con giros propios de quien piensa en otro idioma. La firma pertenecía a una prestigiosa corporación con sede en Medio Oriente. Le explicaban que necesitaban con urgencia a una experta en lenguas antiguas para analizar un manuscrito recientemente hallado bajo las dunas del desierto. Al principio, le pareció una confusión. ¿Por qué la elegirían a ella, después de tantos años afastada del ambiente académico presencial? Volvió a leer cada línea, con el corazón levemente acelerado. Había detalles muy específicos de su trayectoria, como títulos de artículos que casi nadie recordaba, y referencias a pesquisas que ella creyó olvidadas. El mensaje mencionaba que el manuscrito contenía símbolos muy raros, en parte relacionados con un grupo de lenguas que Elena había estudiado con pasión en su juventud. Le ofrecían traslado, hospedaje, asistencia personal y todos los recursos necesarios para trabajar con comodidad. Lo que más la sorprendió fue el tono respetuoso, casi personal, con que se dirigían a ella. De pronto, los años de rutina se sintieron más pesados. Elena apoyó las manos sobre las ruedas de la silla y respiró hondo. Sabía que un viaje así exigiría preparación, cuidados médicos, coraje. «¿A mi edad?», murmuró, dejando la frase en el aire. No obstante, una parte de su corazón se iluminó con una esperanza que creía perdida. Volvió al correo y leyó el nombre del responsable máximo del proyecto: Amir al-Rashid. Un breve perfil adjunto lo describía como director de un gran grupo empresarial, conocido por su discreción y por financiar proyectos culturales e históricos. Aún así, había algo en su mirada, en la foto oficial, que transmitía una tristeza quieta, difícil de explicar. La propuesta incluía un archivo adicional con fotografías borrosas del manuscrito.
Elena amplió las imágenes y sintió un estremecimiento. Algunos trazos eran familiares, parecidos a los que había visto apenas en documentos muy raros. Otros, en cambio, parecían formar un código distinto, como si alguien hubiera mezclado tiempos y culturas en una misma voz escrita. Mientras analizaba cada detalle, un recuerdo de su juventud apareció con nitidez. Los días en la biblioteca, cuando soñaba con viajar a excavar ruinas y desenterrar historias. La vida la llevó por otros caminos, pero ese deseo de descifrar el pasado nunca la abandonó. Ahora, el pasado parecía llamarla de nuevo, desde muy lejos. Elena apagó la pantalla por un instante y dejó que el silencio ocupara el cuarto. Pensó en su cuerpo cansado, en las incomodidades de un vuelo longo, en las miradas curiosas que siempre surgían cuando se movía con la silla. También pensó en algo más profundo. ¿Aún se permitiría vivir una gran aventura? ¿O ya había renunciado a eso en secreto? Decidió llamar a Marta, su amiga de confianza, para contarle sobre el convite. Del otro lado de la línea, escuchó un grito de sorpresa y luego una risa emocionada. Marta le recordó cuántas veces Elena había dicho que sentía falta de desafíos intelectuales. Tal vez este sea un regalo de la vida, comentó, en tono suave pero firme. Esa noche, Elena casi no durmió. Se quedó mirando una vieja fotografía enmarcada sobre la cómoda, donde aparecía más joven, de pie, abrazando una pila de libros y sonriendo como una ousadia que creía haber perdido. Se preguntó en qué momento había aceptado que su mundo se encogiera tanto, y por qué aquel correo había removido tantas cosas. Antes de tomar cualquier decisión, quiso saber más sobre quién la invitaba. Buscó en Internet el nombre de Amir al-Rashid y encontró artículos, entrevistas e imágenes de eventos. Era descrito como un líder respetado, dedicado a proyectos sociales y culturales, pero también rodeado de rumores sobre un antiguo amor que había marcado su vida. Elena leyó una nota que mencionaba cómo, desde joven, Amir se interesaba por historias antiguas y profecías familiares. Esa combinación de hombre de negocios y guardián de recuerdos le resultó intrigante. No estaba tratando con un simple ejecutivo. Parecía ser alguien que también cargaba su propio pasado sin resolver. Regresó al archivo del manuscrito y amplió una esquina de la página, donde un pequeño símbolo casi pasaba desapercibido. Sus ojos se humedecieron al reconocerlo. Era muy parecido a un signo que ella había visto en un cuaderno viejo de su madre, lleno de anotaciones sobre un viaje que casi nunca comentaba en voz alta. Aquel detalle le atravesó el corazón. ¿Podría ser solo coincidencia? La mente racional de Elena buscó explicaciones lógicas, pero su intuición le dijo otra cosa. Sintió que ese texto, perdido bajo la arena durante tanto tiempo, tenía alguna conexión con su propia historia familiar, como si la estuviera llamando por su nombre. Se permitió imaginar, por un momento, que aceptar ese trabajo no sería apenas un encargo académico, sino una oportunidad de responder preguntas que la acompañaban desde niña. ¿Qué secretos guardaba su madre? ¿Por qué ciertos recuerdos parecían siempre incompletos? El manuscrito, silencioso, parecía ofrecer pistas escondidas. Cuando el amanecer comenzó a clarear el CEU, Elena abrió de nuevo el correo. Sus dedos temblaban ligeramente sobre el teclado. Podría decir que no, inventar una excusa educada y continuar con su vida tranquila, pero la idea de rechazar aquella puerta abierta le dolió más que el miedo a partir. Era como cerrar un libro antes de llegar al final. Se enderezó en la silla, tomó aire y empezó a escribir la respuesta. Agradeció la confianza, hizo algunas preguntas técnicas y mencionó sus necesidades de movilidad con serenidad, sin pedir disculpas por ellas. Mientras revisaba el mensaje, se dio cuenta de que su voz sonaba firme, como hacía tiempo no se escuchaba a sí misma. Al enviar la respuesta, sintió una mezcla de vértigo y alivio. Sabía que, fuera cual fuera la decisión final de la corporación, algo ya había cambiado dentro de ella. Había recuperado la coraje de decir sí a una posibilidad de nova,
de creer que su experiencia y su mente ainda tenían un lugar importante en el mundo. Poco después, llegó la confirmación oficial. La estaban esperando. Le proporcionarían asistencia especial, acomodaciones adaptadas y un equipo listo para apoyarla en cada detalle logístico. Le rogaban mantener la máxima discreción sobre el proyecto. Mientras leía, Elena percibió que su vida, tan tranquila hasta hacía poco, estaba a punto de girar en otra dirección. Comenzó a preparar una lista de lo que necesitaría: medicamentos, documentos médicos, adaptadores, cuadernos, su computadora portátil. Cada ítem que anotaba la acercaba más al desierto distante, a ese manuscrito que parecía mezclar pasado, promesa y segredo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que avanzaba hacia algo grande. La última noche antes del viaje, se detuvo frente a la ventana, observando la calle conocida que había sido escenario de sus rutinas por tantos años. No sabía qué encontraría del otro lado del océano, ni qué verdades emergerían de aquellas páginas antiguas. Solo sabía que ya no era la misma mujer resignada de días atrás. Con el corazón agitado y una serenidad nueva, cerró la luz del cuarto y se permitió sonreír. Aquel manuscrito, aquel convite inesperado y el nombre de Amir al-Rashid se entrelazaban ahora con su propio destino. Sin saberlo aún, Elena estaba a punto de iniciar un camino que uniría su vida al pasado de un desconocido de una forma que jamás habría imaginado. Elena observó desde la ventanilla del avión cómo el desierto se extendía como un mar inmóvil. El aterrizaje la llenó de un temblor suave, mezcla de emoción y temor. Al avanzar por el aeropuerto, el aroma a especias y el murmullo de varias lenguas la envolvieron como una melodía desconocida. Cada paso asistido de su silla revelaba un mundo que parecía avanzar más rápido que su respiración tranquila. Al cruzar las puertas principales, un calor seco la abrazó de inmediato. Sus ojos se llenaron de luz dorada, casi blanca. Un asistente enviado por la corporación sostuvo un cartel con su nombre y la saludó con respeto. La ayudó a acomodarse en un vehículo elegante, donde las ventanas permitían ver palmeras altas y construcciones modernas que surgían en medio de paisajes antiguos. El trayecto hacia el complejo corporativo fue silencioso, pero lleno de señales que capturaban su atención. Bazar al aire libre, mujeres con vestidos coloridos, hombres con túnicas impecables y un ritmo que mezclaba tradición y modernidad. Elena se preguntaba cómo encajaría en ese escenario tan distinto. Al mismo tiempo, sentía que algo dentro de ella se expandía más allá de sus inseguridades. Cuando llegaron al edificio principal, un guardia abrió las puertas automáticas y Elena entró en un vestíbulo amplio con mármol claro y un aroma tenue a incienso. Una recepcionista la saludó con una sonrisa amable y la guiaron hacia un elevador privado. Mientras ascendía, Elena respiró hondo, consciente de que estaba a punto de conocer al hombre que había dirigido aquella invitación misteriosa. La puerta del elevador se abrió y allí estaba Amir al-Rashid. Su expresión serena contrastaba con la intensidad de sus ojos, que revelaban una mezcla de cautela y curiosidad. Se inclinó para saludarla con respeto, evitando cualquier gesto condescendente hacia su silla. Ese detalle la sorprendió. Era raro encontrar a alguien que la tratara con tanta naturalidad. Amir la invitó a seguir hacia una sala luminosa, donde una mesa de cristal exhibía las primeras copias del manuscrito. Cada página estaba protegida bajo vidrio. Elena se acercó y sintió un estremecimiento profundo, como si las letras antiguas respiraran. Su piel se erizó. Aquellos símbolos hablaban en un lenguaje que ella había estudiado, pero también en otro que parecía venir de un lugar más íntimo. El CEO la observaba en silencio, atento a cada reacción. Elena señaló una curva en uno de los signos y explicó que era una variación rara, imposible de clasificar sin estudiar la estructura completa. Amir asintió, y su expresión cambió apenas, como si esa mínima pista confirmara algo que llevaba tiempo esperando. Elena sintió un leve desconcierto. La conversación inicial fue cordial, pero cargada de tensión. Amir respondía con precisión y prudencia a cada una de las preguntas técnicas de Elena,
pero evitaba hablar sobre a origen do manuscrito. Ella notó esa reserva, y aunque no quiso insistir de inmediato, guardó mentalmente la duda para investigarla más adelante. Algo allí la dejaba alerta. Tras revisar los primeros fragmentos, Amir la acompañó hacia el alojamiento preparado para ella dentro del complejo. Era un espacio elegante, adaptado a sus necesidades, con rampas suaves y muebles acomodados para facilitar su movimiento. Agradeció en silencio esa consideración. La sensación de ser bienvenida, sin miradas incómodas, la conmovió profundamente. Esa noche, Elena examinó las ampliaciones digitales del manuscrito. En una esquina, descubrió una secuencia de líneas que parecían repetirse con un patrón rítmico. Ladeó la cabeza, intrigada. Había visto algo similar en textos de regiones lejanas, pero nunca combinados con los símbolos del desierto. Aquella mezcla sugería un propósito oculto. Mientras tomaba notas, escuchó un llamado suave en la puerta. Era Amir, trayendo un pequeño té de hierbas tradicional como gesto de hospitalidad. Conversaron apenas unos minutos. Elena percibió que él cargaba un peso silencioso, como si aquel manuscrito tocara un asunto personal. No era solo arqueología ni historia, había un sentimiento profundo allí. Al quedarse sola nuevamente, repasó algunas frases traducidas. Notó una referencia enigmática a la viajera del viento, una mujer descrita con trazos poéticos. Elena sintió que aquella figura no era una simple metáfora, sino una persona real cuya historia estaba entrelazada en las páginas. Cuanto más leía, más sentía una vibración extraña en el pecho. El día siguiente comenzó temprano. Amir la llevó a una cámara especial climatizada, donde se guardaba el fragmento original del manuscrito. Al verlo de cerca, Elena casi dejó escapar un suspiro. El pergamino tenía una textura delicada, con tonos que variaban entre el ocre y el marfil. Pero lo que la dejó inmóvil fue una pequeña marca circular que parecía un sello personal. Esa marca despertó un recuerdo que la golpeó con fuerza. Su madre tenía un cuaderno antiguo con un símbolo parecido. Elena sintió un nudo en la garganta. Decidió mantenerse firme y no demostrar la emoción repentina. Necesitaba estudiar ese detalle con calma, comprobar si era realmente lo que imaginaba o apenas una coincidencia que su mente quería construir. Durante horas, trabajó comparando líneas, trazos y ritmos en la escritura. Amir se mantuvo cerca, pero en silencio, observando su proceso. A veces parecía querer decir algo, pero se contenía. Elena notó esa contención y comprendió que él tenía preguntas tanto o más profundas que las suyas. Ambos estaban ahí buscando certezas que el tiempo les había arrebatado. Al mediodía, una suave luz entraba por la ventana de la sala de estudio. Elena sintió una energía particular envolviendo el espacio. Era como si el manuscrito la empujara a seguir leyendo. Descifró una frase incompleta que decía: «Cuando el sol regrese a la arena, la verdad encontrará a quien se atrevan a escuchar». Esas palabras le provocaron un leve escalofrío. Se preguntó si aquella frase era una advertencia o una invitación. Algunas historias antiguas hablaban de mensajes destinados a una persona específica, escritos en épocas remotas y preservados por generaciones. La posibilidad parecía fantasiosa, pero más de una vez la vida había demostrado que los encuentros importantes no dependían solo de la lógica. En un momento de pausa, Elena miró por la ventana y vio la ciudad extendida, con su mezcla de torres modernas y viejos mercados. Una sensación suave de pertenencia le recorrió el cuerpo. Hacía mucho tiempo que no se sentía parte de algo mayor que ella misma. Ese manuscrito, ese lugar y ese hombre reservado parecían abrir puertas que ella creía cerradas. Al final del día, se retiró a su alojamiento con un cansancio dulce y una mente agitada. Repasó sus notas, revisó las imágenes capturadas y comparó símbolos con sus archivos personales. Cada nueva coincidencia reforzaba la idea de que este viaje no había sido un accidente. Había un propósito silencioso guiando cada paso. Antes de dormir, apagó las luces y quedó en la penumbra, escuchando el eco distante de la ciudad.
Sentía que las dunas ocultaban historias que querían salir a la luz, historias que quizá la involucraban más de lo que podía admitir. Y mientras cerraba los ojos, supo que la verdadera revelación aún estaba muy lejos de mostrarse por completo. Elena despertó antes del amanecer, con la sensación de que algo había cambiado dentro de ella durante la noche. La luz tenue que entraba por la ventana teñía la habitación de un rosa suave. Mientras organizaba sus cuadernos, recordó los símbolos del manuscrito que le habían provocado una inquietud profunda. Sentía que el día le traería nuevas piezas de un rompecabezas que apenas comenzaba a comprender. Al llegar a la sala de estudio, encontró a Amir revisando un mapa antiguo extendido sobre la mesa. Sus ojos estaban marcados por una noche sin sueño. Cuando la vio, se enderezó con un gesto sereno, pero Elena percibió el cansancio escondido. Él la saludó con cortesía y le señaló una marca en el mapa, como si esperara que ella identificara algo que él no podía expresar con palabras. Elena se inclinó para observar con atención. La marca indicaba una región desértica cercana a un antiguo pozo, un lugar mencionado en algunas leyendas locales. Lo extraño era que esa misma región aparecía descrita en un manuscrito que su madre había estudiado años atrás. La coincidencia la dejó inmóvil por unos instantes, tratando de ordenar sus pensamientos sin precipitarse. Amir observó su reacción con interés, aunque no insistió. Parecía saber que ella necesitaba tiempo para comprender lo que estaba viendo. Elena acarició con la punta de los dedos la superficie del mapa, intentando recordar fragmentos de las historias que su madre le contaba cuando era niña. Historias fragmentadas, como si siempre hubiera algo que la mujer prefería callar. Volvieron al manuscrito, donde Elena se concentró en una frase que había dejado pendiente el día anterior. La frase mencionaba el eco de una promesa hecha bajo el cielo púrpura del desierto. Aquella expresión la conmovió. Sonaba a nostalgia, a un amor perdido en caminos distantes. Amir se tensó al escucharla leerla en voz baja, como si las palabras hubieran tocado una herida antigua. Elena notó la reacción, pero decidió continuar su análisis con calma. Descubrió que el manuscrito parecía narrar la historia desde la perspectiva de una mujer viajera, alguien que observaba el desierto con un cariño casi íntimo. Esa voz femenina se repetía en varios pasajes, describiendo encuentros, despedidas y un secreto que debía ser guardado con firmeza. Mientras leía más fragmentos, Elena sintió que la voz de esa autora desconocida tenía un tono familiar, como si hubiera escuchado esas cadencias antes. La idea le produjo un estremecimiento. ¿Sería posible que su madre hubiera tenido algún contacto directo con la cultura que originó ese manuscrito? La duda se volvía más fuerte a cada línea que descifraba. Amir se acercó y le ofreció un cuaderno donde él había escrito interpretaciones alternativas de algunos símbolos. Elena lo hojeó con cuidado. Se sorprendió al ver la sensibilidad con la que él analizaba cada trazo. Era evidente que estaba emocionalmente involucrado. Sus notas revelaban una mezcla de esperanza y temor, como si buscara algo que no se atrevía a nombrar. Durante una pausa, salieron al jardín interno del complejo. El aire cálido del desierto acariciaba las hojas de las palmeras y un silencio suave llenaba el lugar. Elena respiró profundamente, agradecida por ese instante de calma. Amir caminó a su lado sin prisa, manteniendo una distancia respetuosa. Parecía luchar entre la necesidad de hablar y o miedo de abrir o corazón. Finalmente, él rompió el silencio y le preguntó si alguna vez había sentido que el pasado podía regresar disfrazado de casualidad. Elena se quedó pensativa. Le respondió que, a veces, el destino parecía tener maneras misteriosas de unir caminos que parecían perdidos. Amir desvió la mirada, como si aquella frase lo hubiera tocado más de lo que esperaba mostrar. Cuando regresaron a la sala, Elena se concentró en una nueva sección del manuscrito. Allí, la autora hablaba de un joven líder del desierto con ojos intensos y un espíritu noble. Describía su risa, su paciencia y el modo en que él escuchaba historias antiguas bajo la luz de las estrellas. Elena leyó lentamente, sintiendo una emoción inexplicable. Notó que Amir permanecía inmóvil,
observándola con una mezcla de expectativa y vulnerabilidad. Parecía reconocer cada palabra, como si fueran recuerdos que él había guardado en silencio. Elena comprendió que la historia tenía un significado profundo para él, aunque aún no sabía cuál, pero decidió continuar leyendo, guiada por una intuición creciente. Las siguientes páginas mencionaban una despedida forzada. La viajera contaba cómo tuvo que alejarse del joven líder por motivos que no podía controlar. Prometía regresar algún día con la verdad completa. Elena sintió un nudo en la garganta. Aquel relato tenía la potencia de una confesión y la tristeza de una vida separada antes de tiempo. Mientras analizaba los símbolos, Elena encontró un nombre velado entre líneas. No era un nombre completo, sino una inicial repetida en lugares clave. Aquella letra coincidía con la inicial del nombre de su madre. Se quedó sin aliento unos instantes. El corazón empezó a latirle más rápido. ¿Era solo una coincidencia o estaba frente a algo mucho mayor? Amir notó que algo le ocurría y se acercó con suavidad. Le preguntó si había encontrado algo significativo. Elena dudó. No quería alarmarlo con especulaciones. Le respondió que necesitaba revisar esa sección con más calma. Amir aceptó, pero su expresión reveló que sospechaba que Elena había visto algo importante. Había una tensión silenciosa entre ellos. Esa tarde, ambos trabajaron en paralelo, inmersos en sus pensamientos. La sala estaba llena de luz y de un silencio cargado de preguntas no formuladas. Elena releía una y otra vez la parte donde la autora hablaba de una promesa al joven líder. Parecía escrita con un dolor profundo, pero también con un cariño que no se había apagado con el tiempo. Cuando terminaron por el día, Amir la acompañó nuevamente al alojamiento. Antes de despedirse, él dijo que había cosas del pasado que nunca había contado a nadie. Elena lo miró con suavidad, comprendiendo que aquella historia también lo afectaba de un modo que todavía no podía explicar. Le dijo que el manuscrito revelaría lo que fuera necesario en el momento adecuado. Al quedarse sola, Elena abrió el pequeño cuaderno de su madre que siempre llevaba consigo. Comparó la inicial repetida en el manuscrito con la letra del cuaderno. Eran increíblemente similares. Un temblor recorrió su pecho. Imágenes de su madre joven, inquieta, reservada, surgieron en su memoria. ¿Qué secretos había guardado aquella mujer durante tantos años? Elena sintió que estaba al borde de una revelación importante, pero también de una verdad que tal vez cambiara todo. Dejó el cuaderno a un lado y cerró los ojos, respirando hondo. El desierto, el manuscrito, Amir, su madre. Todo comenzaba a entrelazarse en una red que la atraía hacia el centro de un misterio profundo y personal. Mientras el silencio de la noche envolvía el complejo, Elena comprendió que ya no estaba allí solo como investigadora. El manuscrito parecía conocerla, llamarla, desafiarla a descubrir algo que había permanecido oculto durante décadas. Y aunque no sabía a dónde la llevaría ese camino, estaba decidida a seguir adelante con valentía. Elena amaneció con una mezcla de inquietud y determinación. Tenía la sensación de que el manuscrito estaba a punto de revelar algo decisivo. Mientras tomaba su té, repasó mentalmente cada pista encontrada el día anterior. La inicial repetida, las descripciones de la viajera, las regiones mencionadas. Todo apuntaba a una conexión que se volvía imposible de ignorar, aunque aún temía nombrarla. Al regresar a la sala de estudio, encontró nuevas reproducciones del manuscrito que Amir había solicitado durante la noche. Estaban organizadas con meticulosa perfección. Elena sintió un leve estremecimiento al notar cuánto empeño él ponía en cada etapa del proceso. No era solo interés académico, había un desespero silencioso en cada decisión que él tomaba. Se instaló frente a los fragmentos y comenzó a leer una sección prácticamente ilegible por el desgaste del tiempo. Ajustó la iluminación, amplió la imagen en la pantalla y empezó a reconstruir palabras sueltas. Allí, la viajera describía un viaje largo, lleno de peligros, pero también mencionaba un motivo poderoso para continuar. «Mi corazón conoce el camino», escribió la autora. Elena tragó en seco.
Esa frase era idéntica a una que su madre solía repetir cuando ella era niña, siempre que hablaban de decisiones importantes. La coincidencia fue tan fuerte que tuvo que apoyar las manos en la mesa para estabilizarse. El aire del cuarto pareció volverse más denso, como si el manuscrito de verdad la estuviera mirando. Amir entró en silencio, notando su conmoción. Preguntó si había descubierto algo relevante. Helena dudó antes de responder. Le dijo que había encontrado una frase familiar, pero que debía verificarla con calma. Amir asintió con una comprensión profunda, aunque su expresión revelaba que temía que ella estuviera a punto de acercarse a una verdad que él mismo evitaba. Durante horas, Helena se dedicó a comparar el estilo de la autora del manuscrito con la escritura del cuaderno de su madre. Cada trazo, cada giro, cada detalle evocaba las notas que ella había leído desde joven. No podía afirmarlo aún, pero algo dentro de su corazón comenzaba a unir piezas que durante años parecieron dispersas en el silencio familiar. En un momento, Amir la invitó a conocer la biblioteca privada del complejo. Era una sala amplia, con estantes que llegaban al techo, repletos de libros antiguos y documentos protegidos. Helena sintió una emoción casi infantil al entrar. Hacía mucho que no se encontraba en un lugar donde la historia pareciera respirar con tanta intensidad. Amir le mostró una vitrina con objetos personales de exploradores que habían recorrido el desierto siglos atrás. Sin embargo, lo que llamó la atención de Helena fue un relicario simple, guardado en un pequeño estuche de madera. Al abrirlo, vio una inscripción desgastada que decía: «Regreso cuando la luna recuerde mi nombre». La frase la atravesó como una flecha. Era una línea que su madre había escrito una vez en una carta que Helena encontró siendo adolescente. Una carta que jamás comprendió por completo. Helena sintió que las piernas le temblaban, aunque seguían firmes en la silla. Miró a Amir con un desconcierto profundo. Él apartó la mirada, como si aquel relicario fuera un recuerdo demasiado doloroso. Helena comprendió que ese objeto no era parte del archivo histórico. Era algo personal. Preguntó a quién había pertenecido. Amir dudó unos segundos antes de responder que había sido el recuerdo más valioso de una mujer extranjera que él había conocido en su juventud. Una mujer que desapareció sin explicación, llevándose con ella su primer amor. El corazón de Helena dio un vuelco. Esa historia coincidía dolorosamente con los silencios de su madre. Sintió un mareo emocional que tuvo que controlar respirando despacio. Agradeció a Amir por compartir esa verdad y le pidió continuar investigando. Ella sabía que debía mantenerse firme para no precipitar conclusiones antes de tiempo. Regresó al manuscrito. Allí encontró un pasaje más extenso en el que la autora hablaba con nostalgia de un joven líder del desierto que le enseñó a comprender el valor del viento, la fuerza de la arena y el silencio de las noches estrelladas. Helena notó que la emoción en esas líneas era tan intensa que parecía escrita con lágrimas en vez de tinta. Cada frase traía imágenes vivas, como si Helena pudiera ver a su madre joven, caminando por un lugar que nunca había mencionado. La viajera describía momentos de cercanía profunda, conversaciones largas al borde de las dunas y un futuro que los dos soñaron, pero que no pudieron vivir. Helena sintió un nudo de tristeza subir por su garganta. Cuando replicó la traducción en voz alta, Amir se quedó paralizado. Era evidente que aquellas palabras lo herían y lo iluminaban al mismo tiempo. Su silencio habló más que cualquier explicación. Helena comprendió, en ese instante, que la historia de la autora del manuscrito y la historia de Amir estaban entrelazadas de una forma que él no había superado. Decidida a encontrar más pistas, Helena examinó detalles que había pasado por alto antes. En un borde casi borrado del manuscrito vio una marca tenue, similar a una firma oculta. Al ampliarla, su corazón casi se detuvo. Era la misma forma, casi exacta, del símbolo que su madre usaba para firmar sus notas personales cuando no quería que otros entendieran sus escritos. El impacto fue tan grande que tuvo que cerrar los ojos para no llorar. No estaba lista para aceptar lo que parecía evidente. Respiró profundamente
tratando de ordenar sus emociones. Sabía que era necesario confrontar la verdad, pero temía romper algo dentro de Amir al confirmarla. Él llevaba una vida entera esperando respuestas que quizá nunca imaginó recibir. Amir se acercó lentamente, percibiendo su conmoción. Le preguntó con voz suave qué había encontrado. Elena lo miró con una mezcla de ternura y tristeza. Le dijo que estaba cerca de algo importante, pero que necesitaba más pruebas para asegurarse. Amir aceptó, aunque la ansiedad en su mirada revelaba que temía tanto como deseaba la verdad. Esa noche, Elena regresó a su habitación con una pesada emoción en el pecho. El desierto brillaba bajo la luna llena, proyectando sombras que parecían extenderse hasta su alma. Abrió el cuaderno de su madre y lo comparó con la marca hallada en el manuscrito. La coincidencia era demasiado precisa para ser casualidad. Su respiración se volvió entrecortada. La mente de Elena viajó a los últimos días de su madre, a las veces que quiso hablar y no pudo, a las palabras que se quedaban a medio camino, a la sensación de que había algo que ella quería revelar, pero nunca se atrevió. Ahora, ese secreto parecía emerger desde el pasado con una fuerza que desafiaba el tiempo y la lógica. Con lágrimas silenciosas, Elena comprendió que estaba a punto de entrar en el corazón del misterio. Su madre, Amir, el manuscrito, todo formaba un círculo que se había cerrado sobre ella sin que lo buscara. Y aunque sabía que la verdad podría cambiar la vida de ambos, sintió que ya no podía detener lo que estaba destinado a salir a la luz. El viento del desierto sopló con más fuerza aquella noche, como si también quisiera hablar. Y Elena, con el manuscrito frente a ella, aceptó que la verdad que se acercaba no solo revelaría el pasado, sino que transformaría para siempre la forma en que ella veía su propia historia. Elena despertó con la sensación de que el tiempo se había vuelto más denso, como si cada minuto pesara sobre sus hombros. Sabía que había llegado a un punto sin retorno. El manuscrito ya no era solo un objeto de estudio, era un espejo que comenzaba a reflejar partes de su vida que ella jamás imaginó ver escritas en palabras ajenas. Aún así, se preparó con calma, decidida a seguir adelante. Al llegar a la sala de estudio, encontró a Amir junto a la ventana, observando el horizonte dorado del desierto. Su postura era firme, pero su mirada estaba perdida en algún recuerdo distante. Cuando Elena entró, él se volvió hacia ella con una cortesía tranquila. No hizo preguntas de inmediato, pero sus ojos revelaban que estaba esperando algo más que simples avances académicos. Elena se acomodó frente a las nuevas copias del manuscrito, impresas con mayor nitidez. Había solicitado que le ampliaran ciertas secciones donde sospechaba que podían ocultarse nombres o símbolos claves. Pasó los dedos sobre las letras, como quien acaricia una memoria antigua. El silencio entre ella y Amir estaba cargado de expectativas, pero también de un respeto profundo. Comenzó a trabajar en una parte del texto que hasta entonces había parecido solo descriptiva. La viajera contaba cómo había llegado a un oasis escondido, guiada por rumores de un joven líder comprometido con su pueblo y con la preservación de antiguas tradiciones. Elena leyó en voz alta, y cada palabra parecía acercar un recuerdo al presente, como si el pasado se levantara del papel. Amir, de pie a pocos pasos, escuchaba en silencio. Sus manos se cerraron en un puño cuando Elena pronunció cierto detalle. La viajera mencionaba que aquel líder tenía la costumbre de trazar líneas en la arena mientras pensaba, como si así ordenara el mundo. Elena notó el gesto de Amir. Había algo en esa descripción que lo tocaba de manera directa, casi íntima. Ella hizo una pausa y lo miró con suavidad. Le preguntó si se reconocía en aquella escena. Amir tardó en responder, pero finalmente admitió que, cuando era joven, solía trazar figuras en la arena mientras conversaba con una mujer extranjera que marcó su vida. Su voz se quebró apenas, como si cada palabra trajera consigo una historia que nunca había terminado. Elena sintió el corazón encogerse. Cada coincidencia reforzaba la sospecha que llevaba días creciendo dentro de ella. Decidió avanzar un poco más en la traducción, aunque su voz temblaba.
La viajera hablaba ahora de una despedida inesperada, de circunstancias familiares que la obligaron a partir, dejando atrás al hombre que había amado. Prometía, sin embargo, buscar una forma de volver a él. Mientras traducía, Elena sintió que las frases se mezclaban con recuerdos de su infancia, las ausencias inexplicadas de su madre, los silencios ante ciertas preguntas, las miradas perdidas hacia destinos que nunca nombraba. Recordó una noche en que su madre le dijo que a veces la vida separa a las personas no por falta de amor, sino por miedo y obligaciones que pesan demasiado. Tomó aire y se concentró en una frase medio borrada. Logró recomponerla con esfuerzo. Si algún día alguien que lleve mi sangre lee estas palabras, sabrá que mi corazón nunca dejó de pertenecer al hombre del desierto. Elena sintió un golpe en el pecho. Esa frase parecía escrita directamente para ella, como si el manuscrito la estuviera mirando a los ojos. Amir percibió su agitación y se acercó, preguntando qué decía ese fragmento. Elena dudó, pero sabía que ya no podía ocultar la fuerza de lo que estaba descubriendo. Le explicó, con voz suave, que la autora mencionaba a un hombre del desierto al que había amado profundamente y que confiaba en que alguien de su familia leería esas palabras en el futuro. El rostro de Amir palideció levemente. Sus ojos se llenaron de un brillo húmedo. Se dejó caer en una silla cercana, como si las piernas ya no lo sostuvieran con la misma firmeza. Elena comprendió que él estaba conectando esas frases con su propia historia, con aquella mujer extranjera que había desaparecido de su vida sin explicación, dejando solo recuerdos y un relicario. El ambiente se cargó de una emoción casi palpable. Elena regresó al manuscrito, buscando pruebas más concretas. En una esquina apenas visible, logró distinguir una combinación de letras que formaban algo similar a un nombre abreviado. Se parecía mucho al nombre de su madre, recortado, adaptado a otro idioma. La coincidencia era tan precisa que la piel se le erizó. Sintió que la verdad estaba a un paso, pero aún envuelta en niebla. No quería saltar a conclusiones sin antes asegurarse de cada detalle. Decidió revisar otros fragmentos donde la viajera hablaba de su vida antes del desierto. Encontró referencias a un país lejano, a una hija pequeña que la esperaba sin comprender del todo sus ausencias. Elena tuvo que detenerse para contener las lágrimas. La imagen de sí misma, de niña, esperando en la ventana a que su madre regresara de viajes que nunca explicaba con claridad, apareció con una nitidez dolorosa. Entendió que aquellas ausencias no eran simples compromisos de trabajo. Había algo más profundo, un vínculo que su madre había tratado de proteger, tal vez con más amor que acierto. Amir, que no dejaba de observarla, preguntó si la viajera mencionaba a algún hijo. Elena afirmó con un gesto leve, incapaz de hablar por unos segundos. Luego, con esfuerzo, le explicó que el texto hablaba de una niña que la autora amaba profundamente y que, sin embargo, había tenido que dejar atrás por un tiempo, esperando algún día poder contarle toda la verdad. Los ojos de Amir se llenaron de sombras y luz al mismo tiempo. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, como si buscara aire. Confesó que la mujer que había amado en su juventud también hablaba de una hija, aunque siempre evitaba entrar en detalles. Recordó cómo sus ojos se humedecían cuando mencionaba la palabra regreso. Ese detalle fue otro golpe directo al corazón de Elena. La historia tomaba forma con una precisión que ya no dejaba espacio a lo casual. Aún así, faltaba una pieza definitiva, una prueba que uniera de manera incontestable todos esos fragmentos. Sabía que el manuscrito la estaba guiando hacia esa pieza final, pero todavía no la mostraba del todo. Decidió entonces examinar las páginas finales, aquellas que hasta ahora nadie había logrado interpretar con claridad. El desgaste del tiempo las había vuelto casi ilegibles. Elena pidió un equipo especial de iluminación y aumento. Amir no dudó en proporcionárselo, como si cada recurso que entregaba fuera una plegaria silenciosa por respuestas. Con paciencia, Elena comenzó a reconstruir texto donde solo quedaban sombras. Letra por letra, palabra por palabra, fue surgiendo una especie de despedida escrita con urgencia.
La autora hablaba de una decisión difícil, de una promesa de protección para su hija y de un compromiso de guardar en secreto el nombre del hombre que había amado. Elena notó que, sin embargo, la autora había dejado pistas estratégicas, como si confiara en que alguien, en el futuro, sabría leer entre líneas. Había números escondidos que correspondían a fechas, referencias a lugares específicos, detalles que coincidían con recuerdos vagos de su propia infancia. Todo parecía decirle: mira con atención, esta historia también es tuya. En un momento, encontró una frase que la hizo detener la lectura. La autora escribía: si alguna vez mi hija llega a este desierto, sabrá que cada paso que dio la trajo hasta aquí para unir lo que el miedo separó. Elena tuvo que levantar la vista del papel, incapaz de seguir. Esa frase era demasiado directa, demasiado íntima como para considerarla simple literatura. Amir, con la voz casi apagada, preguntó qué había leído. Elena lo miró largo rato antes de responder. Había una comprensión silenciosa formándose entre ellos, algo que todavía no se decía en voz alta, pero que ya estaba presente, pesado y luminoso a la vez. Con cautela, le explicó que el texto mencionaba a una hija llamada a regresar al desierto en algún momento de su vida. El silencio que siguió fue profundo. El tic-tac de un reloj distante se hizo audible, marcando el pasar de los segundos como si fueran gotas cayendo en un pozo antiguo. Elena y Amir sabían, en el fondo, que se acercaban a una revelación capaz de trastornar sus recuerdos más sagrados. Sin embargo, ninguno de los dos dio un paso atrás. Había llegado la hora de enfrentar el pasado. Esa noche, Elena llevó consigo copias de los fragmentos más significativos. En la intimidad de su habitación, los extendió sobre la mesa y los comparó nuevamente con el cuaderno de su madre. Cada coincidencia se repetía, insistente, construyendo una evidencia que ya no podía ser ignorada. Sintió miedo, pero también una extraña paz, porque, en el fondo, comprendía que descubrir esa verdad no solo aclararía el pasado de Amir, sino también el suyo. Durante años, había sentido una falta indefinida, como si una pieza de su historia estuviera perdida en algún lugar del mundo. Ahora sabía que esa pieza la esperaba en las arenas de aquel desierto, escrita con la caligrafía de su madre. Mientras el cielo nocturno se llenaba de estrellas, Elena aceptó que al día siguiente daría el paso definitivo. Buscaría la confirmación final en las últimas líneas del manuscrito, y entonces, con todas las pruebas en la mano, tendría que mirarse a sí misma, mirar a Amir y pronunciar en voz alta la verdad que ambos, en silencio, ya presentían. A la mañana siguiente, Elena llegó a la sala de estudio con el corazón acelerado. Había dormido poco, repasando una y otra vez los fragmentos que la habían llevado hasta ese borde invisible entre sospecha y certeza. Amir ya la esperaba, de pie junto a la mesa, con el manuscrito preparado y una determinación silenciosa en el rostro. Ninguno de los dos necesitó demasiadas palabras para entender que ese día sería diferente. Elena respiró hondo y pidió revisar las últimas líneas del texto original, esas que aún permanecían envueltas en duda. Con la ayuda de la iluminación especial, el pergamino reveló trazos casi escondidos. Ella se inclinó con cuidado, acercando el rostro, siguiendo cada curva de la tinta desvanecida. Sentía como si, al leer, estuviera sosteniendo la mano de quien lo escribió. Poco a poco, las palabras comenzaron a tomar forma. La autora hablaba de una decisión final, dejar el manuscrito como testimonio de un amor que no pudo ser vivido plenamente, y como puente para unir, algún día, a quienes habían quedado separados por el miedo y la distancia. Elena traducía en voz baja, y cada sílaba parecía vibrar entre los dos, cargada de un peso dulce y doloroso. Entonces, llegó a una frase que la hizo detenerse. «Dejo aquí mi nombre oculto, para que mi hija, cuando lea, me reconozca». Elena sintió que el aire le faltaba. Miró con desesperación el símbolo que seguía a esas palabras. No había un nombre escrito claramente, pero sí una combinación de letras, una firma codificada que ella conocía desde niña en las notas de su madre. Sus manos temblaron.
Volvió a mirar el cuaderno de su madre, el que llevaba consigo como quien lleva un amuleto. Allí estaba el mismo conjunto de letras, el mismo gesto, la misma forma de unir dos idiomas en un solo trazo. No cabía duda. Aquella viajera del desierto, autora del manuscrito, mujer de la que tanto hablaba el texto, era su madre. El silencio que siguió fue espeso. Amir observaba cada movimiento de Elena, como si temiera la próxima palabra. Ella levantó la vista, con lágrimas contenidas en los ojos, y asintió lentamente. No necesitó decir mucho. Con voz baja, explicó que la forma de firmar coincidía exactamente con la de su madre, y que ningún otro detalle podía explicar tantas coincidencias acumuladas. Amir llevó una mano al pecho, como si intentara sostener un recuerdo que amenazaba con desbordarlo. Se alejó unos pasos, luchando por mantener la compostura. Confesó que la mujer que había amado en su juventud también escribía su nombre de forma abreviada, mezclando idiomas, como un juego íntimo entre ellos. La descripción coincidía dolorosamente con lo que Elena acababa de mostrar. Con un hilo de voz, él preguntó el nombre completo de la madre de Elena. Ella lo pronunció despacio, como quien abre una puerta sagrada. Al escucharlo, Amir cerró los ojos y dejó escapar un suspiro que era casi un lamento y una gratitud al mismo tiempo. Ese era el nombre que había guardado en su corazón durante décadas, sin atreverse a pronunciarlo en voz alta. Elena sintió un nudo en la garganta. Era como si el tiempo se doblara sobre sí mismo, uniendo a la joven extranjera que su madre había sido con el hombre que ahora tenía frente a ella. Entendió que no estaban solo descubriendo un dato histórico, sino desenterrando una historia de amor interrumpida que había marcado la vida de ambos sin que ellos lo supieran. Amir, con los ojos brillantes, se sentó frente a Elena y le habló de aquella mujer. Contó cómo había llegado al desierto llena de curiosidad y valentía, cómo se quedaba horas escuchando las historias del lugar, cómo reía cuando él trazaba líneas en la arena para explicar sus ideas. Cada detalle coincidía con los pocos recuerdos sueltos que Elena tenía de su madre en esos años de ausencia. Elena compartió, a su vez, fragmentos de su infancia. Los períodos en que su madre desaparecía por trabajo, las cartas en idiomas mezclados, las miradas melancólicas hacia el horizonte. Ambas historias parecían dos mitades de un mismo relato, ahora por fin alineadas. El manuscrito se convertía, ante sus ojos, en un puente entre pasado y presente, entre dos corazones heridos. Mientras revisaban las últimas líneas, Elena encontró un párrafo dirigido claramente a la hija de la autora. Tal vez, cuando leas esto, yo ya no esté a tu lado, pero quiero que sepas que nunca fuiste olvido. Cada decisión que tomé, incluso las que causaron distancia, llevaron tu nombre en mi corazón. Elena no pudo contener las lágrimas. Era como escuchar a su madre hablarle desde otro tiempo. Amir, conmovido, bajó la cabeza en señal de respeto ante ese amor de madre que se derramaba en el texto. Comprendió, con dolor y ternura, que la mujer que había amado tuvo que dividirse entre su hija y su vida en el desierto, atrapada entre responsabilidades y sentimientos que no pudo conciliar. Aquello no borraba la ausencia, pero daba un sentido más amplio al silencio que la rodeó. Entonces llegó la frase que terminaría de unir todas las piezas. Si algún día mi hija se encuentra con el hombre del desierto, verá en sus ojos la parte de mi historia que nunca pude contarle. Elena levantó la vista y se encontró con la mirada de Amir. En esos ojos, cansados pero luminosos, vio reflejada no solo la tristeza de un amor perdido, sino también una ternura antigua que la reconocía. En ese instante, no fueron la investigadora y el director, ni la invitada y el anfitrión. Fueron dos personas unidas por la memoria de una misma mujer, por un lazo invisible tejido entre tiempos y geografías. Elena comprendió que Amir era, de alguna forma, la continuidad de una parte del corazón de su madre. Y Amir entendió que, frente a él, estaba la vida que aquella mujer había protegido sobre todas las cosas. No se trataba de sustituir lo que se había perdido, ni de recuperar años que no volverían. Se trataba de honrar la verdad.
Amir tomó el manuscrito con delicadeza, como si abrazara un recuerdo. Dijo que, aunque el pasado no pudiera cambiarse, ahora al menos podía ser comprendido. Sus palabras eran un bálsamo para Elena, que siempre había sentido un vacío imposible de nombrar. Elena, entre lágrimas serenas, agradeció en voz baja. Agradeció a su madre por haber dejado ese rastro, a pesar del miedo. Agradeció al desierto, que había guardado la historia como un archivo silencioso, esperando el momento oportuno. Y agradeció a Amir por enfrentar, junto a ella, una verdad que bien podría haber evitado por dolorosa. Pero él eligió la honestidad. En los días siguientes, ambos repasaron el manuscrito ya no solo como documento antiguo, sino como carta de despedida y reencuentro. Decidieron preservarlo, traducirlo con cuidado y permitir que otros conocieran la historia de aquella mujer valiente que amó en dos direcciones, hacia un hombre del desierto y hacia una hija que un día encontraría su camino de regreso. Elena se descubrió más ligera. La silla de ruedas seguía siendo parte de su camino, pero ya no sentía su vida como una historia incompleta. Comprendió que su viaje no había sido casualidad, sino respuesta a un llamado silencioso que venía de muy lejos. Y Amir, al mirarla trabajar, sentía que, de alguna forma, estaba cumpliendo la promesa que un día se hizo a sí mismo: honrar el amor que lo marcó para siempre. Entre papeles, recuerdos y silencios compartidos, la última línea del manuscrito cobró un sentido pleno. El tiempo no borra lo que fue verdadero, solo espera el momento justo para revelar su forma completa. Elena y Amir sabían, ahora, que ese momento había llegado. Y aunque el pasado no pudiera ser vivido de nuevo, se había transformado en una fuente de paz para los dos. Cuando el eco de la revelación se asentó, Elena sintió que algo dentro de ella había encontrado finalmente su lugar. El desierto, con su inmensidad silenciosa, parecía acompañar ese proceso lento de aceptación. No era una alegría explosiva, sino una calma profunda, como si una puerta interior que siempre estuvo entreabierta se cerrara con suavidad para dar paso a una nueva etapa llena de sentido. Amir también cambió en los días siguientes. Su andar se volvió más sereno, y aunque la nostalgia se reflejaba todavía en sus ojos, ya no era una sombra dolorosa, sino un recuerdo honrado. La presencia de Elena le permitía imaginar que una parte de aquella mujer que amó continuaba viva en cada gesto de su hija, en su curiosidad, en su fuerza y en la forma valiente en que enfrentaba la vida. Ambos pasaron horas revisando el manuscrito con un cariño renovado. Ya no era un documento distante, sino una herencia de afecto, un mensaje escrito entre dos mundos. Elena lo tocaba con la punta de los dedos como si acariciara la voz de su madre. Amir, por su parte, lo sostenía con respeto, agradecido por tener la oportunidad de comprender lo que nunca había podido saber. El desierto cambió para Elena. Antes lo veía como un paisaje imponente, casi intimidante. Ahora empezaba a percibirlo como un guardián de historias, un lugar que había protegido el último rastro de su madre con cuidado y paciencia. Cada duna, cada brisa cálida, parecía recordarle que la vida también estaba hecha de silencios que un día encuentran su explicación. Una tarde, mientras caminaban por el jardín interno, Amir le contó que había pasado años preguntándose por qué aquella mujer desapareció sin dejar señales. Pensó que quizá había dejado de amarlo. Elena escuchó con empatía y, con suavidad, le explicó que su madre lo había amado profundamente, pero que no había encontrado forma de conciliar su vida en ambos mundos sin afectar a quienes protegía. Esas palabras liberaron algo en Amir. Su respiración se volvió más ligera, como si un peso invisible se desvaneciera. Comprendió que el amor que vivió no fue una mentira ni una ilusión, sino un momento real y valioso que había sido moldeado por circunstancias difíciles. Elena lo miró con ternura, consciente de que ambos estaban sanando heridas que no les pertenecían del todo. A medida que avanzaban en la traducción completa, descubrieron que el manuscrito no era una despedida, sino una invitación.
La autora hablaba de la importancia de continuar, de la fuerza de aceptar la verdad sin resentimiento y de la belleza de crear nuevos vínculos a partir de lo aprendido. Elena sintió que esas palabras eran un legado amoroso que su madre había dejado para ambos. Cuando terminaron la traducción final, Elena se permitió llorar. No era un llanto de tristeza pura, sino una mezcla de gratitud, nostalgia y alivio. Amir, sin decir palabra, se sentó a su lado. No intentó consolarla con frases vacías. Solo estuvo allí, presente, compartiendo el peso y el refugio de ese momento. A veces, la compañía silenciosa es el mayor gesto de cariño. Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones largas y pausadas. Hablaron sobre los sueños que cada uno había guardado en secreto, sobre los caminos que los habían llevado hasta ese encuentro inesperado y sobre cómo la vida, incluso con sus giros más difíciles, tenía una manera peculiar de unir historias que parecían destinadas a nunca tocarse. Elena descubrió que ya no tenía miedo del futuro. Su viaje al desierto había comenzado como un trabajo y se había convertido en una transformación profunda. La silla de ruedas seguía siendo compañera fiel, pero ya no representaba un límite en su mente. Ahora la veía como parte de la historia que la había llevado hasta donde estaba, fuerte, consciente y capaz de amar sus raíces. Amir, por su parte, encontró en Elena una conexión que iba más allá de los lazos del pasado. No se trataba de reemplazar lo que había vivido, sino de reconocer que la vida le ofrecía una nueva forma de afecto, una forma madura, serena y llena de comprensión. Agradecía cada conversación, cada silencio compartido, cada descubrimiento que hacían juntos. Un día, mientras revisaban la última copia encuadernada del manuscrito, Amir le propuso que ambos lo preservaran como obra histórica y como testimonio personal. Elena aceptó emocionada. Sentía que era la mejor manera de honrar la vida de su madre, su valentía y su amor dividido entre el desierto y la niña que esperó respuestas durante tantos años. Con el paso del tiempo, Elena comenzó a escribir un libro basado en la experiencia. No era un relato académico, sino una mezcla de memoria y descubrimiento. Amir la apoyó en cada capítulo, cuidando que los detalles se mantuvieran fieles al espíritu del manuscrito. Para ambos, ese proyecto se convirtió en un puente entre el legado del pasado y la esperanza del futuro. Una mañana, mientras el sol iluminaba suavemente el complejo, Elena sintió que su viaje estaba llegando a una conclusión natural. No un final cerrado, sino un punto donde la vida invita a respirar y continuar. Miró el desierto a lo lejos y comprendió que ya no era un lugar extraño, sino un rincón de su propia historia, un escenario que guardaría para siempre un pedazo de su corazón. Al despedirse de Amir ese día, no hubo grandilocuencias ni promesas exageradas, solo un abrazo profundo, sincero, en el que ambos reconocieron cómo la verdad los había transformado. Sabían que seguirían en contacto, unidos por la memoria de una mujer que los amó a ambos de maneras distintas, pero igualmente intensas. Era un lazo que no podía romperse. Antes de partir, Elena se detuvo frente al manuscrito una última vez. Pasó la mano sobre el cristal que protegía las páginas y susurró un agradecimiento. No solo a su madre, sino a la vida, por haberle permitido llegar hasta allí para comprender lo que durante tantos años había permanecido en sombras. Luego cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que la paz la envolviera. Cuando el avión despegó, Elena no sintió nostalgia amarga. Sintió plenitud. Había encontrado respuestas, pero también un propósito renovado. Sabía que su historia, aunque marcada por desafíos, era una historia de fuerza, amor y reencuentro. Y comprendió que, mientras hubiera personas dispuestas a escuchar, ese legado podría tocar más corazones. Al llegar a casa, encendió su computadora y decidió compartir una parte de la historia. No para exponerse, sino para inspirar. Sabía que muchas personas, especialmente mujeres de su generación, habían vivido silencios parecidos, vacíos que nunca nombraron. Quería que supieran que siempre hay un momento para descubrir la verdad y para comenzar de nuevo. Y así, con gratitud,
Dejó un mensaje en el cierre. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para ayudar a que llegue a más personas. Tu apoyo permite que relatos llenos de fuerza, amor y esperanza encuentren el camino hacia quienes más los necesitan. Gracias por ser parte de esta comunidad que honra la vida escuchando historias que sanan.